Regresé de un viaje de negocios y encontré mis cosas tiradas por todo el jardín. Mi nuera gritó: «Limpia este desastre, necesito ese cuarto para mis clases de yoga». La miré directo a los ojos y le dije con calma: «Entonces vacía el tuyo, porque esta casa es mía». Se quedó helada. Era hora de recordarle quién manda de verdad. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Ofelia. Tengo 63 años y nunca pensé que tendría que luchar por mi propia casa a esta altura de mi vida. Pero a veces las personas más cercanas a nosotros nos obligan a librar batallas que nunca quisimos. Había estado fuera durante una semana en un viaje de negocios a Phoenix, finalizando un contrato de consultoría que aseguraría mi fondo de jubilación. El trabajo fue agotador, pero necesario. A mi edad, no podía permitirme rechazar oportunidades, especialmente con la economía como está. Había construido mi carrera desde la nada después de mi divorcio hace 25 años, y la independencia siempre había sido mi prioridad. El vuelo de regreso a San Antonio se retrasó 3 horas debido a las tormentas, y para cuando llegué a mi entrada ya eran casi las 9 de la noche. Estaba agotada hasta los huesos, ansiosa por mi propia cama, mi propio espacio, mi propia rutina tranquila. Pero cuando las luces de mi auto iluminaron el jardín delantero, mi corazón se detuvo. Mis cosas estaban esparcidas por todo el césped como si hubiera pasado un tornado. Mis libros favoritos, las fotografías enmarcadas de la familia, mi colección de jarrones de cerámica que había estado reuniendo durante décadas, mi ropa cuidadosamente doblada, ahora sucia y húmeda por el rocío de la noche. Todo lo que tenía valor sentimental para mí estaba tirado sin cuidado, como basura esperando ser recogida. Me bajé del auto con las piernas temblorosas. No podía procesar lo que estaba viendo. ¿Un robo? ¿Vandalismo? Pero entonces vi que la puerta principal estaba abierta y pude escuchar música suave proveniente del interior, no música que yo reconociera. Algo nuevo, algo que no pertenecía a mi casa. Caminé lentamente hacia la puerta, pisando cuidadosamente entre mis posesiones desperdigadas. Una fotografía de mi difunta madre estaba boca abajo en un charco de agua, el cristal roto. Sentí que algo se quebró dentro de mí también. «¡Hola!», grité al entrar. «¿Marcus? ¿Victoria?». La respuesta vino en forma de pasos apresurados por las escaleras. Victoria apareció en el rellano, vestida con ropa de yoga cara, su cabello rubio perfectamente peinado como siempre. Pero había algo diferente en su expresión. No sorpresa, no culpa, irritación. «Ofelia, finalmente llegaste», dijo con un tono que no había escuchado antes. No era el tono dulce y respetuoso que usaba cuando Marcus estaba presente. Era frío, casi despectivo. «Necesito que limpies ese desastre del jardín. Mis alumnas de yoga llegan temprano mañana y no puedo tener la casa viéndose así». Me quedé paralizada en la entrada, tratando de procesar sus palabras. «¿Mis cosas? ¿Tú pusiste mis cosas afuera?». Victoria suspiró como si fuera una niña molesta, haciendo una pregunta obvia. «Necesito ese cuarto para mis clases de yoga. Mi negocio está creciendo y no puedo seguir usando la sala de estar. Es demasiado pequeña». «¿Mi cuarto?». Las palabras salieron como un susurro ronco. «¿Moviste mis cosas de mi cuarto?». «Era el único espacio lo suficientemente grande», dijo ella, bajando las escaleras con una confianza que me quitó el aliento. «Además, realmente no necesitas toda esa habitación para ti sola. He preparado el cuarto de huéspedes para ti. Es más apropiado para alguien de tu edad». Me sentí como si hubiera recibido una bofetada. ¿Apropiado para alguien de mi edad? Esta era mi casa que había comprado con mi propio dinero después del divorcio. Mi casa donde había criado a Marcus desde que tenía 8 años. Mi casa donde cada pared contenía recuerdos de décadas de trabajo y sacrificio. «Victoria», dije, intentando mantener mi voz estable. «Esa es mi habitación». Ella se rió, una risa ligera que sonaba practicada. «Oh, Ofelia, no seas dramática, es solo una habitación. Además, Marcus y yo hemos estado hablando,
y pensamos que sería mejor si tuvieras un espacio más manejable. El cuarto principal es muy grande para una persona mayor viviendo sola. ¿Una persona mayor viviendo sola? ¿Acaso había olvidado que esta era mi casa? ¿Que ellos vivían aquí como mis invitados? ¿Dónde está Marcus?, pregunté, necesitando desesperadamente escuchar la voz de mi hijo, esperando que él pudiera explicar esta pesadilla. Está en una conferencia en Dallas hasta el viernes, respondió Victoria casualmente. Por eso aproveché para hacer algunos cambios necesarios. Francamente, esta casa necesitaba una mano más joven para organizarla adecuadamente. Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Una mano más joven. Como si mis 63 años me hubieran vuelto inútil. Como si las décadas que había pasado manteniendo esta casa, pagando cada hipoteca, cada reparación, cada mejora, no significaran nada. Miré alrededor de mi propia sala de estar y casi no la reconocí. Los muebles estaban reorganizados. Mis fotografías familiares habían sido reemplazadas por arte moderno que no reconocía, y había velas aromáticas por todas partes que me daban dolor de cabeza. Quiero mis cosas de vuelta en mi cuarto, dije, intentando sonar firme pero sintiendo mi voz temblar. Victoria me miró con una expresión que solo puedo describir como condescendiente. Ofelia, sé razonable. Ya moví todo. Mis alumnas esperan un ambiente profesional, y francamente, tus cosas eran un poco abarrotadas para el espacio. Abarrotadas. Mis recuerdos familiares, mis libros, mis tesoros personales eran abarrotados en su opinión. En ese momento, mientras estaba parada en mi propia sala de estar, sintiéndome como una extraña, me di cuenta de algo que debería haber visto mucho antes. Victoria no me veía como la dueña de esta casa. Me veía como un obstáculo, una anciana inconveniente que estaba ocupando espacio que ella creía que le pertenecía. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si había sido demasiado amable, demasiado acomodaticia, demasiado dispuesta a mantener la paz familiar a costa de mi propia dignidad. Esa primera noche dormí en el cuarto de huéspedes, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. La cama era incómoda, las almohadas demasiado altas, y cada sonido me recordaba que estaba fuera de lugar. Pasé horas despierta, mirando al techo, preguntándome cómo había llegado a este punto. La verdad es que no había llegado de la noche a la mañana. Victoria había estado construyendo su imperio silenciosamente durante 2 años, desde que llegó a mi casa embarazada de 8 meses, llorando porque Marcus y ella no tenían dónde vivir. Recuerdo ese día con perfecta claridad. Era un domingo de febrero, frío y lluvioso. Marcus llegó con Victoria colgada de su brazo, su vientre prominente bajo un abrigo que se veía caro. Yo estaba en la cocina preparando mi almuerzo dominical habitual, cuando escuché sus llaves en la puerta. «Mamá», había dicho Marcus con esa voz que usaba cuando necesitaba algo, «tenemos que hablar». Victoria se había sentado en mi sofá con cuidado exagerado, una mano protectora sobre su vientre, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Señora Ramírez», había susurrado, usando mi apellido de casada, aunque me había divorciado décadas atrás. «No tenemos a dónde ir». Marcus me explicó que habían perdido su apartamento porque el propietario había decidido vender. Victoria agregó, con voz quebrada, que sus propios padres la habían rechazado por quedar embarazada sin estar casada. Necesitaban quedarse conmigo solo por un par de meses, hasta que naciera el bebé y pudieran estabilizarse. ¿Cómo podía decir que no? Marcus era mi único hijo, mi orgullo, mi razón de vivir después del divorcio. Y Victoria iba a tener a mi primer nieto. Claro que podían quedarse. Los primeros días fueron difíciles, pero manejables. Victoria se quejaba suavemente de que mi casa era un poco anticuada, pero lo decía con una sonrisa, como si fuera un comentario cariñoso. Sugería pequeños cambios. ¿No sería lindo tener algunas plantas aquí? O, este lugar se vería increíble con una nueva paleta de colores. Yo pensé que estaba anidando, preparándose para la maternidad. Era natural que quisiera hacer el espacio más acogedor para su bebé. Así que cuando me pidió permiso para comprar algunas cosas para decorar, dije que sí. La primera compra fueron cojines nuevos para el sofá, colores brillantes que no coordinaban con nada más en la sala,
pero Victoria estaba tan emocionada que no tuve corazón para decir algo. Después vinieron las velas aromáticas, luego las plantas, después cortinas nuevas para las ventanas. Solo para hacer que se sienta más como en casa, me había dicho Marcus cuando comenté que las cosas se estaban acumulando. Está asustada por el bebé, mamá. Déjala arreglar un poco. Cuando nació pequeño Diego, pensé que las cosas se calmarían. Pero en lugar de eso, Victoria se volvió más territorial, no menos. Insistía en que el bebé necesitaba rutinas específicas, horarios precisos, ambientes controlados. De repente, mi casa tenía que funcionar alrededor de las necesidades de Diego, que por extensión significaba las necesidades de Victoria. El bebé es muy sensible al ruido, me decía cuando yo ponía mi música clásica en las mañanas. ¿Podrías usar auriculares? Diego necesita siestas regulares, era su respuesta cuando yo recibía a mis amigas para nuestro club de lectura mensual. ¿Podrías reunirte con ellas en otro lugar? Cada request venía envuelta en una preocupación legítima por el bebé. ¿Y cómo podía yo argumentar contra el bienestar de mi nieto? Gradualmente, mis rutinas, mis hábitos, mi forma de vivir en mi propia casa fueron siendo erosionados. Marcus trabajaba largas horas en su oficina de contabilidad, a menudo llegando a casa después de que Diego ya estuviera dormido. Los fines de semana estaba agotado, queriendo solo relajarse. Cuando yo intentaba hablar con él sobre los cambios constantes en la casa, él suspiraba como si yo fuera una vieja quejumbrosa. «Mamá, Victoria está haciendo lo mejor que puede», me decía. «Ser madre primeriza es difícil, solo sé paciente con ella». Paciencia. Esa palabra se convirtió en el mantra de mi existencia. Sé paciente cuando Victoria reorganizó mi cocina porque el diseño actual no era eficiente para preparar comida de bebé. Sé paciente cuando convirtió mi estudio en un cuarto de juegos para Diego. Sé paciente cuando comenzó a invitar a otras madres jóvenes para grupos de juego sin preguntarme primero. Solo estoy tratando de crear una comunidad para Diego, me explicaba con esa sonrisa brillante que ya había aprendido a desconfiar. Los niños necesitan socialización temprana. Mi casa se llenó de extraños con frecuencia creciente. Mujeres veinteañeras que me miraban como si fuera una pieza de mobiliario obsoleto, hablando sobre técnicas de crianza que nunca había escuchado, juzgando silenciosamente mis métodos anticuados. La gota que derramó el vaso había sido el incidente del comedor. Mi mesa de comedor era una antigüedad heredada de mi abuela, mi posesión más preciada además de la casa misma. Una tarde llegué del supermercado para encontrar a Victoria y sus amigas haciéndole manualidades encima, con marcadores y pegamento esparcidos sobre la superficie de madera sin protección. «Victoria», había dicho, mi voz más áspera de lo que pretendía, «esa mesa es una antigüedad». Ella había levantado la vista con genuina confusión. «Oh, está bien, Ofelia. Solo estamos haciendo algunas decoraciones para la fiesta de cumpleaños de Diego. ¿Puedo limpiarla después?» «No, no está bien», había insistido, sintiendo lágrimas de frustración picando mis ojos. «Esa mesa tiene más de 100 años. No pueden usarla para manualidades». El cuarto se había quedado en silencio. Las amigas de Victoria me miraban como si hubiera enloquecido. Victoria había parpadeado lentamente. Después había suspirado. «Por supuesto, Ofelia. No sabía que era tan especial para ti». Su tono era el de alguien humoring a una anciana difícil. «Chicas, mejor vamos a la cocina». Cuando Marcus llegó a casa esa noche, Victoria ya le había contado su versión de la historia. Él me confrontó con una expresión que nunca había visto antes. Irritación real conmigo. «Mamá, Victoria me dijo que le gritaste enfrente de sus amigas por usar la mesa». «No le grité», había protestado. «Solo le expliqué que esa mesa es importante para mí». «Está bien, pero ¿era necesario avergonzarla enfrente de otras personas? Está tratando de encajar aquí, de hacer amigos. No puedes tratarla como si fuera una niña cada vez que haga algo que no te gusta». Esa noche, por primera vez, había sentido que mi propio hijo estaba del lado de Victoria contra mí, y me di cuenta de que todo mi mundo estaba cambiando, y yo no tenía voz en ello. Ahora,
2 años después, acostada en este cuarto de huéspedes incómodo, finalmente entendía la verdad. Victoria nunca había planeado quedarse solo un par de meses. Desde el primer día, había estado trabajando para hacer de mi casa su casa. Y yo, en mi deseo de mantener la paz y ser la suegra perfecta, había permitido que sucediera. Los siguientes días fueron una revelación dolorosa. Con Marcus fuera de la ciudad, Victoria no sintió la necesidad de mantener su máscara de nuera respetuosa. Era como si hubiera estado esperando esta oportunidad para mostrarme quién realmente controlaba esta casa. El martes por la mañana me desperté con el sonido de múltiples voces femeninas en mi sala de estar. Miré el reloj. Las 6:30 de la mañana. Me puse la bata y bajé para encontrar a Victoria dirigiendo una clase de yoga matutina con 8 mujeres jóvenes, todas en ropa deportiva cara, todas ignorando completamente mi presencia mientras yo estaba parada en mi propia escalera. «Buenos días», dije, intentando sonar cordial pero firme. Victoria apenas me miró. «Chicas, mantengan la concentración en su respiración. Ignoren las distracciones». ¿Distracciones? En mi propia casa, yo era una distracción. Fui a la cocina para hacer café, pero descubrí que Victoria había reorganizado completamente mis gabinetes. Mi cafetera estaba guardada en el armario más alto. Mis tazas favoritas habían sido reemplazadas por un juego de cerámica moderna que no reconocía. Cuando intenté alcanzar mi cafetera, una de las alumnas de yoga se acercó. «Disculpe, señora, ¿podría mantenerlo silencioso? Estamos en medio de una meditación». Me quedé paralizada. Una extraña, en mi propia cocina, me estaba pidiendo que fuera silenciosa. Miré hacia la sala donde Victoria estaba guiando la sesión, perfectamente consciente de lo que estaba pasando, pero sin hacer nada para defenderme. Después de que se fueron las mujeres, intenté hablar con Victoria sobre los horarios y sobre avisarme cuando fuera a tener clases en casa. «Ofelia», me dijo con ese tono condescendiente que había perfeccionado, «necesito que entiendas que este es mi negocio. Mis clientas pagan $50 por sesión y necesito un ambiente profesional. No puedo tener interrupciones constantes». «Pero esta es mi casa», dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Victoria suspiró dramáticamente. «Técnicamente sí, pero Marcus y yo vivimos aquí también. Y como yo soy la que está generando ingresos activos con el yoga, creo que merezco cierta consideración». Ingresos activos. Como si mis 40 años de trabajo, mi pensión, mis ahorros, no fueran contribuciones reales. Como si el hecho de que yo pagara todos los servicios de la casa, los impuestos sobre la propiedad, las reparaciones, no importara. «Además», continuó Victoria, revisando su teléfono mientras hablaba, «he estado pensando que realmente necesitamos modernizar esta casa. Mis clientas han comentado que se siente un poco anticuada». Esa palabra otra vez, anticuada, como yo. El miércoles empeoró. Victoria había programado 3 clases diferentes: yoga matutino, pilates por la tarde y algo que llamaba meditación de luna llena en la noche. Mi casa se convirtió en un constante flujo de extraños, y yo me sentía como una intrusa tratando de evitar molestar. Intenté refugiarme en el cuarto de huéspedes, pero incluso ahí podía escuchar las conversaciones. Las mujeres hablaban abiertamente sobre la casa, haciendo comentarios sobre la decoración obsoleta y preguntándose en voz alta si la señora mayor podría mudarse a un lugar más apropiado para su edad. El jueves, Victoria cruzó una línea que no sabía que existía. Llegué de hacer mandados para encontrar a un hombre desconocido en mi sala de estar, midiendo las paredes con una cinta métrica. Victoria estaba parada junto a él, señalando diferentes áreas y hablando animadamente. «Disculpe», dije, dejando mis bolsas del supermercado en el suelo. «¿Quién es usted?» El hombre, que parecía tener unos 30 años y vestía una camisa con el logo de una empresa de remodelación, me miró con confusión. «Soy Jake Morrison, de Morrison Home Renovations. La señora Ramírez me llamó para dar un presupuesto». Victoria se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. «Ofelia, te presento a Jake.
Le pedí que viniera a ver qué podríamos hacer para modernizar un poco el espacio. Nada drástico, solo algunas mejoras que harían que la casa fuera más funcional para mis clases. ¿Sin consultarme? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Jake se movió incómodamente entre nosotras. Señora, ¿hay algún problema? La señora Ramírez me dijo que usted estaba de acuerdo con las renovaciones. No hubo tiempo de consultarte, interrumpió Victoria rápidamente. Sé que estás muy ocupada con tus cosas, así que pensé que podría manejar los detalles técnicos. Solo estamos hablando de pintura nueva, tal vez actualizar algunos accesorios, hacer que el espacio sea más luminoso y acogedor. Miré a Jake, que claramente se sentía atrapado en medio de un drama familiar que no entendía. ¿Podría darme un momento a solas con mi nuera? Después de que Jake salió, me volví hacia Victoria. ¿Cómo te atreves a llamar a contratistas sin mi permiso? Ofelia, no te pongas dramática, dijo Victoria, pero había algo en sus ojos que no había visto antes. No era la confianza habitual, era cálculo. Solo estoy tratando de ayudar. Esta casa necesita trabajo, y yo tengo el ojo para el diseño. Pensé que apreciarías que alguien se hiciera cargo de estos detalles. Estas no son tuyas decisiones que tomar. Victoria se cruzó de brazos, y por primera vez vi un destello de la verdadera persona debajo de la fachada dulce. ¿De verdad? Porque tengo noticias para ti, Ofelia. Marcus y yo hemos estado hablando mucho últimamente sobre el futuro, sobre lo que es mejor para Diego, sobre lo que es mejor para esta familia. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tal vez es hora de que admitas que mantener esta casa grande es demasiado para una mujer de tu edad. Marcus está preocupado por ti, viviendo aquí sola cuando él no está. ¿Qué pasaría si te cayeras? ¿Si tuvieras una emergencia médica? Sería mucho más sensato si consideraras mudarte a un lugar más manejable. Las palabras me golpearon como una bofetada física. ¿Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa? No te estoy pidiendo nada, dijo Victoria con falsa dulzura. Solo estoy señalando realidades. Esta casa es demasiado grande para una persona sola, especialmente alguien de tu edad. Y francamente, con mi negocio creciendo, necesito más espacio para operar profesionalmente. En ese momento, mientras estaba parada en mi sala de estar escuchando a esta mujer de 30 años decirme que mi propia casa era demasiado para mí, algo cambió dentro de mí. No fue dramático. No fue una explosión de ira. Fue más como un switch siendo encendido después de haber estado apagado durante demasiado tiempo. «Sal de mi casa», dije en voz baja. Victoria parpadeó. «¿Qué?» «Dije que salgas de mi casa. Ahora. Ofelia, estás siendo ridícula. No puedes simplemente». «¿No puedo qué?» La interrumpí y mi voz tenía una calidad que no había escuchado en años. Era la voz que había usado cuando era jefa de departamento, cuando tenía que tomar decisiones difíciles, cuando no podía permitirme ser suave. ¿No puedo pedirte que salgas de mi propia casa? ¿La casa que yo compré, que yo pago, que yo mantengo? Victoria abrió la boca como si fuera a argumentar, pero algo en mi expresión la detuvo. Tienes hasta que Marcus regrese el viernes para decidir si quieres ser parte de esta familia bajo mis términos o si prefieres encontrar otro lugar donde puedas ser la reina del castillo. Pero esto termina ahora. Después de que Victoria subió las escaleras, llamé a Jake de vuelta y le cancelé cualquier trabajo futuro. Después me senté en mi sofá, en mi sala, en mi casa. Y por primera vez en 2 años me sentí como si pudiera respirar completamente. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Victoria no se rendiría fácilmente, y cuando Marcus regresara, la verdadera batalla comenzaría. Esa noche, Victoria no bajó a cenar. Pude escucharla hablando por teléfono en voz baja, probablemente con Marcus, probablemente pintándome como la suegra loca que había perdido los estribos. Pero por primera vez en 2 años, no me importaba lo que pensara de mí. Había recordado algo que había olvidado. Esta era mi casa. No dormí mucho. Pasé la noche planificando. A los 63 años, había aprendido que las emociones fuertes necesitaban ser canalizadas hacia acciones estratégicas. Y si Victoria quería jugar juegos de poder,
Entonces necesitaba estar segura de conocer exactamente cuál era mi posición. El viernes por la mañana, temprano, antes de que Victoria despertara, salí de la casa. Mi primera parada fue la oficina del condado para verificar los registros de propiedad. Sabía que la casa estaba a mi nombre, pero quería tener los documentos oficiales en mis manos. La empleada, una mujer amable de mediana edad llamada Rosa, me ayudó a imprimir todos los documentos relevantes. Mientras esperaba, revisé cada página cuidadosamente. Ahí estaba, Ofelia Ramírez, única propietaria, comprada en 1998 con el dinero de mi liquidación del divorcio. Ningún otro nombre en los documentos. Ninguna otra persona tenía derechos legales sobre esta propiedad. ¿Todo en orden, señora?, preguntó Rosa. Perfectamente en orden, respondí, guardando los documentos en una carpeta nueva. Mi siguiente parada fue el banco. Quería revisar exactamente quién tenía acceso a qué cuentas. Durante los últimos 2 años, había dado a Marcus una tarjeta de débito de mi cuenta personal para emergencias familiares y había puesto su nombre en la cuenta de servicios de la casa para que pudiera pagar facturas si yo estaba fuera. El gerente del banco, señor González, me recibió en su oficina. Habíamos trabajado juntos durante más de 1 década, desde que abrí mis cuentas después del divorcio. Señora Ramírez, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Necesito revisar exactamente quién tiene acceso autorizado a mis cuentas, le dije, pasándole mi identificación. Mientras él revisaba la información en su computadora, yo estudiaba los estados de cuenta que había traído. En los últimos 6 meses había habido retiros inusuales. $500 aquí, 300 allá. Siempre cantidades que no eran lo suficientemente grandes como para alarmarme, pero que sumadas llegaban a casi $3,000. Aquí está, dijo el señor González. Su hijo Marcus tiene autorización para su cuenta de servicios domésticos y tiene una tarjeta de débito para su cuenta personal con un límite de $500 por transacción. ¿Puede ver qué compras se han hecho con esa tarjeta? El gerente frunció el ceño mientras revisaba las transacciones. Veo muchas compras en tiendas de decoración para el hogar, algunas en boutiques de ropa, varias en restaurantes. ¿Hay algún problema? Sí, había un problema. Marcus estaba usando mi dinero para financiar el estilo de vida de Victoria. Los muebles nuevos que había notado en la casa, la ropa cara que ella siempre llevaba, las salidas frecuentes que tenían. Todo pagado con mi dinero. Me gustaría cancelar la autorización de la tarjeta de débito, dije calmadamente. Por supuesto. ¿Y la cuenta de servicios? Lo pensé por un momento. Esa puede quedarse por ahora, pero quiero que cualquier retiro mayor a $200 requiera mi autorización personal. Después del banco, fui a ver a mi abogado. Patricia Morales había manejado mi divorcio 25 años atrás y había sido mi consejera legal desde entonces. Su oficina estaba en el centro, en un edificio que había visto mejores días, pero su experiencia era sólida. Ofelia, me saludó con una sonrisa cálida. ¿Qué te trae por aquí? No es época de actualizar tu testamento. Le expliqué la situación sin dramatizar, solo los hechos. Victoria viviendo en mi casa durante 2 años, gradualmente tomando control, la confrontación sobre las renovaciones, y sus comentarios sobre que yo debería mudarme. Patricia escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. ¿En algún momento firmaste algún documento dándole a tu hijo o a Victoria derechos sobre la propiedad? No, nada. ¿Algún acuerdo de que podrían quedarse indefinidamente? No. Dijeron que era temporal. Patricia asintió. Entonces, legalmente, como única propietaria, tienes el derecho absoluto de decidir quién vive en tu casa y bajo qué condiciones. Si quieres establecer reglas, puedes hacerlo. Si quieres que se vayan, puedes pedírselo. ¿Y si se niegan? Entonces, se convierte en un asunto de desalojo formal, pero esperemos que no llegue a eso. Patricia se inclinó hacia adelante. Ofelia, déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que realmente quieres aquí? ¿Quieres que se vayan o quieres que las cosas cambien? Era una buena pregunta. Marcus era mi hijo. Diego era mi nieto. No quería perderlos. Pero tampoco podía seguir viviendo como una intrusa en mi propia casa. Quiero que respeten que esta es mi casa, dije finalmente.
Quiero que entiendan que mientras vivan aquí, viven bajo mis reglas. Y quiero que Victoria entienda que no soy una anciana inútil que pueden apartar a un lado. Patricia sonrió. Entonces, necesitas tener una conversación muy clara con tu hijo cuando regrese. Y necesitas estar preparada para respaldar tus palabras con acciones si es necesario. Me dio varios documentos para revisar, incluyendo formularios de acuerdo de vivienda, que podría usar para establecer términos claros si Marcus y Victoria querían quedarse. En el camino a casa, me detuve en la farmacia para recoger una receta y me encontré con mi vecina, señora Chen. Habíamos sido amigas durante más de una década, y ella había sido testigo de todos los cambios en mi casa durante los últimos 2 años. «Ofelia», me saludó. «¿Cómo estás? No te he visto mucho últimamente». «He estado ocupada», dije, y luego, impulsivamente, agregué. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Has notado cambios en mi casa últimamente?» La señora Chen se movió incómodamente. «¿Qué tipo de cambios?» «El tráfico, el ruido, las personas que van y vienen». Ella suspiró. «Ofelia, no quería meterme en asuntos familiares, pero sí, ha habido muchas cars extraños en tu entrada, y algunas mañanas hay bastante ruido temprano. ¿Está todo bien?» Le expliqué brevemente sobre las clases de yoga de Victoria. «¿En tu casa? ¿Sin consultarte?» La señora Chen se veía genuinamente sorprendida. «Ofelia, esa es tu casa. No deberías tener que tolerar eso». Fue validante escuchar eso de alguien más. Durante tanto tiempo, había comenzado a dudar de mis propias reacciones, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o demasiado rígida. Cuando llegué a casa, Victoria estaba en la cocina preparando el almuerzo. Me miró nerviosamente cuando entré. «Hablé con Marcus», dijo sin preámbulos. «Viene a casa esta noche en lugar de mañana por la mañana». «Bien», respondí, guardando mis documentos legales en un cajón seguro. «Necesitamos tener una conversación familiar». «Ofelia, sobre ayer», comenzó Victoria, pero la detuve. «Podemos hablar de todo cuando Marcus esté aquí». El resto del día fue extrañamente silencioso. Victoria canceló sus clases del día, y por primera vez en semanas, la casa se sintió pacífica. Pero sabía que era el silencio antes de la tormenta. Marcus llegó a las 7 de la noche, su expresión seria desde el momento en que entró por la puerta. Victoria se acercó a él inmediatamente, y pude ver por sus susurros urgentes que ya le había dado su versión de los eventos. «Mamá», dijo Marcus, acercándose a mí con esa expresión de paciencia forzada que había perfeccionado a lo largo de los años. «Necesitamos hablar». «Sí», respondí calmadamente. «Necesitamos hacerlo. Siéntense los dos. Tengo algunas cosas que explicar». Era hora de que mi hijo aprendiera quién realmente tenía el poder en esta casa. Nos sentamos en la sala de estar, el mismo espacio donde Victoria había estado dando sus clases de yoga, donde había reorganizado mis muebles, donde había hecho que me sintiera como una extraña. Pero ahora, con los documentos legales guardados de forma segura en mi estudio y la certeza de mis derechos corriendo por mis venas, me sentía diferente. Me sentía como la dueña de esta casa otra vez. Marcus se sentó en el sofá junto a Victoria, quien mantenía una expresión de víctima perfectamente ensayada. Diego estaba arriba durmiendo, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse en la planta baja. «Mamá», comenzó Marcus con esa voz de paciencia forzada que había escuchado demasiado en los últimos 2 años. «Victoria me contó lo que pasó ayer. Dice que la atacaste verbalmente y que la hiciste sentir muy incómoda en nuestra casa. Nuestra casa. No mi casa. Nuestra casa». «¿Es esa la historia que te contó?», pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Victoria se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes con lágrimas que parecían llegar a demanda. «Ofelia, no quiero crear problemas en la familia. Solo estaba tratando de ayudar con las mejoras de la casa. Pensé que apreciarías que alguien se hiciera cargo de esos detalles». «¿Mejoras?», miré directamente a Marcus. «¿Te dijo que llamó a contratistas sin mi permiso? ¿Que tiene extraños midiendo mi sala de estar para renovaciones que nunca autoricé?» Marcus frunció el ceño. «Victoria me dijo que solo estaba consiguiendo presupuestos.
Dijo que pensaste que era una buena idea modernizar un poco el lugar. Me reí, pero no había humor en ello. Marcus, ¿alguna vez te dije que quería renovar mi casa? Bueno, no, pero ¿alguna vez te dije que quería que Victoria dirigiera un negocio desde mi sala de estar? Mamá, eso es diferente. Victoria está construyendo algo, está siendo emprendedora. ¿Con mi casa como su oficina gratuito? Victoria interrumpió con voz temblorosa. Ofelia, pensé que entendías que esto beneficia a toda la familia. Los ingresos extra ayudan con los gastos del hogar. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Hablando de gastos del hogar, Marcus, ¿puedes explicarme estos retiros de mi cuenta personal? $500 en Pottery Barn el mes pasado, 350 en Nordstrom la semana anterior, 275 en ese restaurante francés caro el martes pasado. Marcus se movió incómodamente. Mamá, te dije que a veces necesitamos usar la tarjeta para emergencias. ¿Emergencias? Sostuve mi teléfono para que pudiera ver la pantalla. ¿Ropa cara y cenas elegantes son emergencias? ¿Muebles de diseñador son emergencias? Victoria se enderezó, y por primera vez vi un destello de la persona real debajo de la máscara. Marcus, no tienes que justificar cada gasto con tu madre. Somos adultos. ¿Adultos que viven gratis en mi casa y gastan mi dinero sin permiso? Mi voz se mantuvo tranquila, pero había acero en ella. ¿Adultos que invitan contratistas a mi propiedad sin consultarme? ¿Adultos que me tratan como una intrusa en mi propio hogar? Mamá, estás exagerando, dijo Marcus, pero había incertidumbre en su voz ahora. Me levanté y fui a mi estudio, regresando con la carpeta de documentos que había reunido. Los extendí sobre la mesa de café, los registros de propiedad, los estados de cuenta del banco, los papeles de mi abogada. Esta casa está registrada únicamente a mi nombre, dije, señalando los documentos oficiales. La compré con mi propio dinero en 1998. Nadie más tiene derechos legales sobre esta propiedad. Marcus tomó los papeles, leyéndolos con expresión cada vez más sombría. Además, continué, he estado pagando todos los impuestos sobre la propiedad, todas las reparaciones, todos los servicios. Durante 2 años he estado manteniendo económicamente a una familia de 3 personas mientras me trataban como un estorbo. Victoria se puso de pie abruptamente. ¿Un estorbo? Ofelia, eso no es justo. Hemos estado viviendo aquí como familia. ¿Familia? La palabra salió más áspera de lo que pretendía. Las familias se respetan mutuamente. Las familias no reorganizan las casas de otros sin permiso. Las familias no gastan el dinero de otros sin consultarlo. Las familias no invitan contratistas para hacer cambios sin autorización. Marcus dejó los papeles en la mesa. Está bien, mamá. Entiendo que estés molesta por algunos de estos malentendidos. No son malentendidos. Por primera vez levanté la voz y ambos se sobresaltaron. Son patrones de comportamiento. Son 2 años de ser relegada gradualmente en mi propia casa. Son 2 años de que Victoria tome decisiones sobre mi propiedad como si fuera suya. Me dirigí directamente a Victoria. Ayer me dijiste que tal vez era hora de que admitiera que mantener esta casa era demasiado para una mujer de mi edad. Me sugeriste que considerara mudarme a un lugar más manejable. Marcus se volvió hacia Victoria con expresión de shock. ¿Dijiste eso? Victoria se encogió ligeramente. No fue así como lo dije. Solo estaba preocupada por su seguridad, viviendo aquí sola cuando tú no estás. No vivo sola, dije firmemente. Vivo con ustedes dos, o más exactamente, ustedes viven conmigo. Hay una diferencia. El cuarto se quedó en silencio por un momento. Podía ver a Marcus procesando todo. Los documentos, los gastos, las acusaciones. Victoria se retorcía las manos, claramente buscando una forma de recuperar el control de la narrativa. Marcus, dijo finalmente con voz suave y vulnerable, tu madre nos está atacando. Estoy embarazada otra vez. El mundo se detuvo. Marcus se volvió hacia ella con ojos muy abiertos. ¿Qué? Iba a decírtelo esta noche como sorpresa, continuó Victoria,
con lágrimas perfectamente sincronizadas rodando por sus mejillas. Pero con toda esta hostilidad, tengo miedo de que el estrés afecte al bebé. Marcus inmediatamente se acercó a ella, tomando sus manos. ¿Estás segura? ¿Cuándo? 2 meses, susurró Victoria. He estado esperando el momento perfecto para decírtelo. Y ahí estaba, la jugada final de Victoria. Un nuevo bebé para cimentar su posición en la casa, para hacer que cualquier confrontación pareciera cruel, para obligarme a rendirme otra vez. Pero esta vez no funcionó. «Felicidades», dije tranquilamente. «Eso no cambia nada de lo que hemos discutido esta noche». Marcus me miró con incredulidad. «¿Mamá? Victoria está embarazada. Va a tener otro de mis hijos». «Y eso es maravilloso», respondí. «Pero Marcus, necesito que entiendas algo muy claramente. Esta es mi casa. Si ustedes quieren seguir viviendo aquí, será bajo condiciones que yo establezca. Condiciones que respeten el hecho de que soy la dueña de esta propiedad y que merezco ser tratada con dignidad en mi propio hogar». Victoria se aferró al brazo de Marcus. «¿Ves? Nos está amenazando con echarnos cuando más necesitamos estabilidad». «No los estoy amenazando», dije, mi voz firme pero no cruel. «Les estoy ofreciendo una opción. Pueden quedarse aquí como mi familia, respetando mi autoridad y mis reglas. O pueden encontrar su propio lugar donde Victoria pueda ser la reina de su propio castillo». Marcus se pasó las manos por el cabello, claramente abrumado. «Mamá, esto es muy extremo. ¿No podemos simplemente hablar de esto como adultos?» «Eso es exactamente lo que estamos haciendo», respondí. «Y como adultos, necesitan entender que las acciones tienen consecuencias. Durante 2 años he permitido que esta situación se deteriore porque quería mantener la paz familiar. Pero ya no puedo vivir como una intrusa en mi propia casa». Victoria se levantó abruptamente, con el rostro rojo de ira. «¿Sabes qué, Ofelia? Tal vez tengas razón. Tal vez sería mejor si nos fuéramos. Marcus merece una suegra que apoye a su familia, no una que los ataque constantemente». Por un momento, pensé que Marcus la seguiría. Pensé que elegiría a su esposa embarazada sobre su madre. Y tal vez parte de mí estaba preparada para esa posibilidad. Pero entonces Marcus habló, y su voz tenía una calidad que no había escuchado en años. «Victoria, siéntate», dijo quietamente. «Necesitamos escuchar lo que mi madre tiene que decir». Victoria se sentó lentamente, su expresión de sorpresa genuina por primera vez en toda la conversación. Marcus se había puesto del lado de su madre, y ella claramente no había visto venir esa posibilidad. Marcus se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que no había visto en 2 años. Respeto real. «Mamá, tienes razón. Hemos estado viviendo en tu casa como si fuera nuestra, y eso no está bien. Dime qué necesitas de nosotros». Victoria abrió la boca para protestar, pero Marcus levantó una mano para detenerla. «Victoria, mi madre nos ha dado un hogar durante 2 años. El mínimo que podemos hacer es escuchar lo que tiene que decir». Me senté en mi silla favorita, la que Victoria había movido 3 veces para hacer más espacio para sus clases de yoga, y respiré profundamente. Esto era lo que había estado esperando. La oportunidad de establecer las reglas claramente, sin drama, sin manipulación. «Primero», dije, mirando directamente a Victoria, «el negocio de yoga termina aquí. Mi casa no es un estudio comercial. Si quieres enseñar yoga, puedes rentar un espacio apropiado». «Pero Ofelia», comenzó Victoria, «acabo de construir una clientela. No puedo simplemente». «Puedes y lo harás», la interrumpí firmemente. «Esta es una casa familiar, no un negocio. Mis vecinos no firmaron para vivir al lado de un estudio de yoga comercial». Marcus asintió lentamente. «Eso es justo, mamá». «Segundo», continué, «todas las decisiones sobre cambios en la casa, decoración, reparaciones o cualquier alteración física pasan por mí primero. Esta es mi propiedad y tengo el derecho final sobre cualquier modificación». Victoria se cruzó de brazos. «¿Entonces no tengo voz en el lugar donde vivo?» «Tienes voz en tu dormitorio y en las áreas comunes cuando se trata de uso diario», respondí. «Pero no tienes derecho a reorganizar mi sala de estar,
cambiar mi decoración o contratar trabajadores sin mi permiso explícito. Tercero, saqué los estados de cuenta bancarios otra vez. El uso de mi tarjeta de débito se acabó. Marcus, puedes mantener acceso a la cuenta de servicios para emergencias reales, pero cualquier gasto personal sale de sus propios ingresos. Marcus se veía avergonzado. Mamá, no me di cuenta de que habíamos gastado tanto. Te pagaremos todo de vuelta. No necesito que me paguen de vuelta, dije. Pero necesito que respeten que mi dinero es mío. Si necesitan ayuda financiera, pueden pedírmela directamente, como adultos. Victoria finalmente explotó. ¿Y se supone que debemos pedirte permiso para todo como si fuéramos niños? ¿Es así como quieres que funcione esta familia? Quiero que funcione como cualquier situación de vivienda saludable, respondí calmadamente, con respeto mutuo, comunicación clara y reconocimiento de quién es realmente responsable por el hogar. Marcus se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿qué pasa si no podemos cumplir con estas condiciones? ¿Realmente nos echarías? Era la pregunta que había estado evitando, pero que sabía que tendría que responder. Miré a mi hijo, el niño que había criado sola, el hombre que había se convertido en mi mayor orgullo y mi mayor decepción al mismo tiempo. Marcus, tú siempre tendrás un lugar en mi casa y en mi vida. Eres mi hijo, pero ese lugar viene con la expectativa de que me trates como tu madre y como la dueña de esta casa, no como una anciana inconveniente que hay que tolerar. Me volví hacia Victoria. Y tú, Victoria, eres bienvenida aquí como la esposa de mi hijo y la madre de mis nietos. Pero necesitas entender que eres una invitada en mi casa, no la señora de la casa. Victoria se quedó callada por un largo momento. Pude ver la lucha interna en su rostro. La ira de perder control, el cálculo de sus opciones, la realización de que realmente no tenía alternativas viables. ¿Y si acepto estas condiciones?, preguntó finalmente. ¿Qué garantía tengo de que no cambiarás las reglas cuando se te ocurra? La misma garantía que yo he tenido durante 2 años, respondí. Ninguna. Pero a diferencia de ti, yo no he estado cambiando las reglas constantemente. He estado tratando de acomodarme a cambios que otros han hecho sin consultarme. Marcus se aclaró la garganta. Creo que las condiciones de mamá son razonables. Victoria, necesitamos aceptar que hemos estado viviendo aquí como invitados, no como propietarios. Victoria lo miró con una expresión que no pude interpretar completamente. ¿Resentimiento? ¿Respeto grudging? ¿Derrota? Está bien, dijo finalmente. Acepto tus condiciones, Ofelia, pero quiero que sepas que esto me duele. Pensé que éramos familia. Somos familia, dije suavemente. Pero la familia saludable tiene límites y respeto mutuo. Eso es lo que hemos estado perdiendo. Marcus se levantó y se acercó a mí. Mamá, lo siento. Siento no haber visto lo que estaba pasando. Siento no haber defendido tu posición en tu propia casa. Lo abracé, sintiendo por primera vez en 2 años que realmente tenía de vuelta a mi hijo. Lo importante es que lo entiendes ahora. Durante las siguientes 2 semanas, todo cambió gradualmente. Victoria canceló sus clases de yoga y comenzó a buscar un estudio para rentar. Devolvió mi habitación principal a su estado original, moviendo sus cosas de yoga al garaje. Incluso se disculpó con los vecinos por las molestias. No fue fácil para ella. Pude ver la frustración en sus ojos cuando tenía que pedirme permiso para invitar amigas, cuando tenía que usar su propio dinero para compras personales, cuando tenía que reconocer que yo tenía la autoridad final en asuntos de la casa. Pero Marcus la apoyó en la transición, y gradualmente vi destellos de la persona que podría ser cuando no estaba tratando de controlar todo a su alrededor. Una mañana, mientras estaba bebiendo café en mi propia cocina, en mi propia taza, leyendo mi periódico en paz, Victoria bajó las escaleras con Diego. «Buenos días, Ofelia», dijo, y por primera vez en 2 años sonaba genuino. «Buenos días, Victoria. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, gracias». Se sirvió café y se sentó enfrente de mí. «Quería decirte que encontré un estudio perfecto en el centro. Es pequeño, pero tiene buenos precios y está cerca del área de yoga de la ciudad». «Eso suena maravilloso», dije,
y lo decía en serio. También quería agradecerte, continuó, jugando con su taza. Sé que estas últimas semanas han sido difíciles, pero creo que tenías razón. Necesitaba límites claros. La miré por un momento, buscando signos de manipulación, pero solo vi sinceridad cansada. Victoria, quiero que sepas que no hice esto para castigarte o para ser cruel. Lo hice porque necesitaba recuperar mi lugar en mi propia vida. Ella asintió. Lo entiendo ahora. Y quiero que sepas que voy a trabajar para ser una mejor huésped, una mejor nuera. No necesitas ser perfecta, le dije. Solo necesitas ser honesta y respetuosa. Marcus apareció en la cocina, ya vestido para el trabajo. Se acercó y besó la frente de Victoria, después la mía. ¿Cómo están mis mujeres favoritas esta mañana?, preguntó. Victoria y yo intercambiamos una mirada, y por primera vez sonreímos genuinamente la una a la otra. Estamos bien, dije. Estamos aprendiendo a ser familia otra vez. 6 meses después, Victoria dio a luz a una niña hermosa que llamaron Sofía. Mientras la cargaba por primera vez, sintiendo el peso perfecto de mi nueva nieta en mis brazos, me di cuenta de que había hecho lo correcto. No había destruido mi familia al establecer límites. La había salvado. Victoria nunca volvió a ser la misma persona manipuladora que había sido antes. Seguía siendo ambiciosa, seguía siendo fuerte, pero había aprendido a canalizar esas cualidades de manera que respetaran a los demás. Su estudio de yoga prosperó y comenzó a contribuir económicamente al hogar sin que se lo pidiera. Marcus se convirtió en un mejor esposo y un mejor hijo, más consciente de las dinámicas familiares y más dispuesto a mediar cuando surgían pequeños conflictos. Y yo, a los 63 años, había aprendido algo valioso. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, tu dignidad y tu lugar en tu propia vida. Mientras escribo esto, sentada en mi estudio en mi propia casa, puedo escuchar a Diego jugando en el jardín y a Victoria cantándole a Sofía en la cocina. Marcus llegará pronto del trabajo y cenaremos juntos como familia. Pero esta vez sé exactamente quién soy en esta familia. Soy Ofelia, la matriarca, la dueña de esta casa y la mujer que finalmente aprendió que el amor sin respeto no es amor en absoluto.